si te digo que cuando congelamos un corte de carne, una docena de empanadas, un poco de cebolla picada o lo que sea, en realidad no estamos congelando esa carne, esas empanadas, la cebolla ni ese lo que sea? No, cuando metes la pechuga de pollo en el freezer no estás congelando la pechuga. Empecemos por definir qué es congelar. La congelación es un fenómeno de cambio de fase por disminución de la temperatura. Esto significa que para congelar algo, ese algo debe estar en estado líquido y al bajar su temperatura lo suficiente pasa a convertirse en un sólido. El ejemplo más sencillo es el agua. Cuando enfriamos mucho el agua líquida, llega un punto en el que se hace hielo, o sea, agua sólida. Por lo tanto, para que exista congelación, lo que necesitamos inicialmente es tener algo líquido para que después de ese proceso se convierta en sólido. Pero de los alimentos que congelamos, ¿podríamos decir que son todos líquidos antes de entrar en el freezer? Porque las empanadas y la carne me parecen bastante sólidas a simple vista. Vamos a usar una pechuga de pollo como ejemplo. Si bien todos podemos estar de acuerdo en que es un alimento sólido, también podemos notar que es una carne flexible, blandita a temperatura ambiente, y que toma la consistencia de una piedra después de pasar unas horas en el congelador. ¿Por qué pasa esto? Lo que sucede cuando enfriamos mucho la mayoría de los alimentos es efectivamente una congelación, solo que no es el alimento en sí lo que se termina congelando, sino el agua que estos contienen. La gran mayoría de los alimentos, por no decir todos, contienen agua en su composición. Algunos tienen mucha agua, como puede ser un tomate, otros tienen menos, como puede ser una banana. El pescado, las pastas, las verduras, todo esto contiene agua dentro. Entonces, cuando tenemos la pechuga sin congelar, está blandita porque el agua que contiene está en estado líquido, pero cuando bajamos su temperatura lo suficiente, ese agua se congela y, al volverse sólida, le da a la pechuga esa consistencia de piedra. Siempre va a ser el líquido el que se congela. Los tejidos que conforman la pechuga, la carne, el huesito, solo se enfrían, pero no se pueden congelar ya que son sólidos a temperatura ambiente antes de ingresar al congelador. Y ya que hablamos de congelar cosas, ¿alguna vez vieron una botella con alto contenido alcohólico adentro de un freezer y el líquido sigue siendo líquido por más tiempo que lo dejemos ahí adentro? Podemos pensar en vodka, tequila, ron, whisky. Esto pasa porque el agua se congela a los 0 grados centígrados, mientras que el etanol, que es el tipo de alcohol que contienen las bebidas, tiene un punto de congelación de menos 114 grados centígrados. Las bebidas alcohólicas están compuestas básicamente por agua más alcohol. Mientras más alcohol tenga la bebida, menor será su temperatura de congelación. Contrariamente, si contiene más agua y por lo tanto menos alcohol, no es necesario bajar tanto la temperatura para congelarla. Los congeladores domésticos llegan hasta una temperatura de 20 grados bajo cero, aproximadamente, y para poder congelar un vodka, por ejemplo, necesitaríamos llegar hasta unos menos 45 o menos 50 grados centígrados. En cambio, bebidas con poca graduación alcohólica y mayor contenido de agua, como el vino y la cerveza, sí se congelan en las heladeras de nuestras casas. Se congelan y explotan.